Buenos días, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos y en este lunes 3 de julio del año 2017, iniciando semana productiva y además, por supuesto, un nuevo mes. ¿Cómo avanza el tiempo de rápido, verdad? Las precauciones siempre que hacemos desde este programa para que, por favor, recuerde, ha llovido intensamente en casi que todo el territorio nacional, así que por favor a tomar las precauciones del caso. Y lo más importante, protegerse y tomar algún tipo de precaución en cuanto al tema de estas gripes raras que andan dando, ¿verdad? Y que están afectando a la ciudadanía y que con este clima se vuelven el caldo de cultivo. Bueno, vamos a hablar ahora, vamos a abordar varios temas, pero principalmente el que queremos poner sobre la discusión de la mesa es la situación sobre la aplicación que se sigue dando de parte del Ministerio Público y por supuesto de los jueces, ¿verdad?, de la ley de extinción de dominio, y la interrogante alrededor de esto es, ¿hay que derogarla o suprimirla? Recuerde usted que hay un recurso de inconstitucionalidad en la Sala de lo Constitucional que hasta este momento todavía no se pronuncia en referencia al tema, pero también tenemos que hablar con nuestro invitado esta mañana sobre delincuencia, criminalidad y las últimas decisiones o anuncios que han hecho los partidos políticos y también el Tribunal Supremo Electoral en cuanto al proceso eleccionario que se avecina. Vea usted que el presidente del Tribunal Supremo Electoral, doctor Julio Olivo, ha amenazado a organizaciones de la sociedad civil y a personas particulares con aplicarles la ley si, dice él, se interponen o se vuelven un obstáculo para el proceso electoral que ellos están desarrollando y que se avecina, entre otras cosas que por supuesto abordaremos esta mañana, siempre que nos caracteriza de la manera más franca, más sencilla, para que usted pueda entender las temáticas. Usted me conoce, yo soy Josué Natambaki, es el lunes 3 de julio del año 2017, completamente en vivo desde los estudios de TVO Canal 23 en la capital salvadoreña. Arrancamos. Desde los estudios de Televisión Oriental en San Salvador, esto es Hablemos Claro. Comenzamos. Bueno, gracias a todos, cada uno de ustedes. Sin más preámbulo, quiero dar la más cordial de las bienvenidas. Me da mucho gusto porque teníamos días de no tenerlo por acá, pero como siempre digo yo, doctor, en este programa, y la gente lo entiende bien cabalmente, es que la entrevista nos ha caído como anillo en trompa de cuche. Doctor Francisco Bertrán Galindo, abogado de la República y exfuncionario, ¿verdad? No vamos a decir el currículum y la experiencia del doctor porque ya todos lo conocen. Bienvenido, doctor. Un gran gusto estar acá, Josué. Muy bien. ¿Cómo está todo, doctor? ¿Cómo va todo? Bueno, un poco preocupado por tantas lluvias y este tema de la gripe que claramente está llegando a muchas familias. Y siempre que llueve así por tanto tiempo y tan fuerte, yo siempre pienso en las pobres familias que viven en las orillas de los ríos o en las quebradas de los cerros que siempre están expuestos. Pues, sí, ¿cuánta familia, doctor, que está en situación vulnerable en el país? Correcto. Desafortunadamente, esa es la realidad que todavía tenemos, porque existen este tipo de asentamientos, porque la gente no tiene dónde ir a vivir y se va a poner prácticamente que a expensas de la naturaleza, porque es por donde pasan los ríos, donde pasan las quebradas y las montañas también usted ve. Y es precisamente de lo que vamos a hablar en lo último. Bueno, las imágenes que tenemos en pantalla es un deslizamiento que precisamente por el grado de saturación de agua de las calles, pues provocó esto en la carretera al Puerto de la Libertad. Tenga de verdad mucho, pero mucho cuidado, porque este tipo de situaciones se pueden repetir a lo largo y ancho del país. Fíjense ustedes, carretera al Puerto de la Libertad. Porque la saturación de agua en el suelo provocó que se diera este deslizamiento y
yo lo que le invito de verdad es que tome las precauciones del caso. Aparentemente las lluvias van a continuar y pues no está de más que no nos expongamos. En las carreteras hay que andar pendiente y, como dicen, alerta a todo para que no nos vaya a sorprender de alguna forma desprendimiento de tierra. Esto fue lo que ocurrió en horas de la noche madrugada. Estuvieron trabajando autoridades del Ministerio de Obras Públicas y del Fovial para poder retirar la gran cantidad de tierra que se desprendió de una ladera en la carretera al puerto de La Libertad. Entiendo que era antes de llegar a Zaragoza este deslizamiento. Hay que tomar cuidado, por favor. Vamos con el más. ¡Vaya, vaya! Llegó el nuevo más y está más pulido. Bueno, ahí está. Vean ustedes la portada del más. Tirada al barranco, hallan cadáver de una mujer que vestía traje de baño, habría sido asfixiada con un cincho. Esto fue San Martín. Ahí encontraron el cadáver de esta mujer. Asesinan, dice, en Oriente matan a Picachero y en Occidente asesinan a Primo. Vaya, por favor, busque un ejemplar del periódico Más. Recuerde que si se quiere informar en 2 patadas, pues el Más. No hay para dónde, rápido. Y en las páginas interiores se encontrará un breve resumen del debate femenino del pasado viernes, ¿verdad? Ustedes ya saben, de cada 2 semanas este programa de edición especial de Hablemos Claro con la licenciada Julia Belén Martínez, la licenciada Saraí Molina y la licenciada Bessie Río. Las 3 mujeres que están con nosotros y que tienen aquí este espacio para ellas, para las mujeres, para que puedan acá debatir sobre la realidad del país, porque también las mujeres tienen algo que opinar, algo que decir, algo que incidir en las grandes temáticas, los grandes problemas, los grandes desafíos que tienen. Aprobación de fondos para el pago de las pensiones fue lo que ocupó mayormente la discusión del pasado viernes, pero sobre la base de la aprobación de la reorientación de fondos para poder darle el dinero y pagarle y no caer en el impago con las administradoras de pensiones con el dinero de que tenía que abonarse de capital y de intereses. Por favor, para que vaya a buscar este breve resumen en el periódico Más. Gracias. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Muy bien, estamos de regreso. Gracias. Bueno, doctor, estaba leyendo esta mañana uno de los principales periódicos, como siempre acostumbro, para tratar de empaparnos un poco sobre lo último que está aconteciendo. Y me topé con un amplio reportaje del diario de hoy. Es una nota periodística en la que por medio de un foro, porque es un foro bastante amplio en donde participó el abogado Lisandro Quintanilla, por supuesto su persona, el abogado Carlos Guzmán Segovia y el doctor René Hernández Valiente, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, en donde precisamente lo que se buscaba era hacer esta especie de discusión, de debate alrededor de la aplicación de la ley de extinción de dominio que hasta el momento se está dando. Y en la Asamblea Legislativa, por supuesto, lo que se está discutiendo es la manera de cómo abordar este tema. ¿Cuál es lo más correcto? Fíjese usted, llaman al señor fiscal general de la República para que también él opine alrededor de esto y, como era de esperarse, pues él rechazó que se le pueda hacer una reforma a la ley, porque decía él, era algo así como pedirle permiso a los delincuentes para poder aplicarla. ¿Cuáles son los caminos, doctor, que se deben de tomar en cuenta en esto? Porque también recordemos que hay un abogado de la República que presentó un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia que hasta el momento pues no se ha pronunciado. Doctor. Bueno, primero hay que comprender el marco conceptual de la ley. El Estado, cuando le quiere quitar bienes a un particular, se lo expropia, que es una quitada forzosa de la propiedad, pero le paga una remuneración
una contraprestación equivalente al precio. Es decir, es una compra forzosa, por decirlo. La otra manera es una compra voluntaria. Y la otra forma es que en el cobro de alguna deuda, el Estado embarga el bien, lo lleva a una pública subasta y finalmente le es adjudicado o lo compra alguien más. Esas son las formas legales establecidas dentro de la Constitución. Y a veces pasa que cuando, por ejemplo, se está haciendo una obra pública, ¿verdad? Una carretera, pues se necesita pasar por una propiedad privada, el Estado lo que hace es expropia, pero paga el precio por esa propiedad. Exactamente. Y eso es lo que señala la Constitución. Lo que la Constitución prohíbe es que le quiten a las personas los bienes que le pertenecen y no le paguen nada por quitárselo. A eso la Constitución le llama confiscación y la prohíbe de todas maneras, dice. La prohíbe como sanción, la prohíbe por decisión de juez, de ministro, de policía, lo que fuera. Está totalmente prohibida hacerlo dentro de la Constitución. Es más, la Constitución hace responsable personalmente a los funcionarios que hagan este tipo de acciones y además declara que los bienes que hayan sido confiscados no prescriben, es decir, en cualquier momento a la persona que le confiscaron lo puede pedir. Dentro de ese marco legal hay una partecita que falta y es qué pasa cuando los bienes que tiene la persona no son bienes adquiridos ilícitamente. Entonces, el supuesto de esta ley de la extinción de dominio es que cuando los fondos con los que se compraron las cosas eran fondos ilícitos del narcotráfico, de la corrupción, de la evasión fiscal, de la malversación de fondos, de cualquiera de esas cosas. Entonces, como los fondos son ilícitos, las cosas que se compraron también son ilícitas. En consecuencia, el Estado puede declarar que nunca hubo un real dominio sobre esos bienes de las personas y simplemente se los quita. A eso le llama extinción de dominio. Aunque esta es una figura que algunos pueden discutir, pero yo creo que sí tiene alguna base conceptual y que necesita el Estado una herramienta importante para combatir al crimen organizado en donde le duele, que es justamente en los recursos y en el dinero. Sin embargo, esta ley tiene un par de cosas que a mi gusto son inconstitucionales. Uno es que no tiene un requisito formal de judicialidad, es decir, no es necesario, de acuerdo con la ley, a que a mí se me haya probado que los fondos son ilícitos. Hablan que son ilícitos, pero no dice cómo se me prueba que los fondos son ilícitos. Y eso nos lleva a otro elemento y es que invierte la prueba, es decir, me hace suponer, solo porque la Fiscalía diga que los bienes que yo compré algo son ilícitos, solo porque lo diga, me obliga a mí como ciudadano a tener que probar que fueron fondos lícitos. Entonces ahí hay una inversión de la prueba que se discute hasta cuánto viola el principio constitucional que nadie puede ser privado de sus propiedades sin haber sido vencido en juicio. La tercera cosa que tiene la ley es que en el artículo 6 hay dos literales de unos bienes que le llaman ellos bienes compensatorios, que es bienes de valor compensatorio es la palabra. Y esos bienes los define de esa manera porque cuando no encuentren los bienes ilícitos que se compraron con los fondos ilícitos, entonces, dice la ley, le pueden agarrar y quitar los bienes que usted compró lícitamente. ¿Qué es lo que hicieron con Francisco Flores? ¿Qué es lo que pasó con Francisco Flores? O sea, sin embargo, fíjese bien, no hay una declaración de fondos ilícitos. Y en el caso de Francisco Flores es quizás el más claro. No hay una declaración de que Francisco Flores haya recibido fondos ilícitos. Se está discutiendo todavía eso en el juicio. Francisco Flores está probado que de los famosos 10 millones de Taiwán, eso él no tocó 5 centavos, simplemente endosó los cheques y le llegaron a la campaña del presidente Saca. Todos, hasta los intereses de esa cosa.
Entonces, si él no le han probado que ha recibido bienes ilícitos, y lejos de eso, la Fiscalía ha probado que no ha recibido bienes ilícitos, entonces, ¿cómo le van a venir a quitar la propiedad alegando que esa propiedad o las mejoras que se le hizo, lo que fuera que se le hizo, se la van a quitar porque no han encontrado los bienes que compró ilícitamente? No, pero hay otro detalle. En el caso particular de Francisco Flores Pérez, el desaparecido expresidente, por no ocupar la palabra del que falleció, en el proceso, el fiscal dijo en una declaración en referencia al tema que, curiosamente, después que él terminó su periodo presidencial, propiedades que habían estado por años, por décadas, en propiedad de la familia de él, comenzaron a tener cierta prosperidad, es lo que dijo él. Entonces, ahí está la justificación para la aplicación de la ley de extinción de dominio, dijo el señor fiscal. Pues fíjese que es bien raro todo eso, porque primero yo conocí la finca de Zapotitán, y la conocí porque era funcionario de Francisco y fuimos amigos. Sí. Y la verdad le puedo decir que no es que después que dejó de ser presidente las cosas empezaron a mejorar. Él cuidaba mucho esa finca porque era la herencia que le venía del abuelo. Entonces, yo no creo, y hablando con la señora, me confirma que las supuestas mejoras que dice el fiscal son cuestiones viejas que habían sido hechas bastante tiempo antes. Pero el punto es que, fíjese bien, Francisco Flores, por lo que inician el juicio de extinción de dominio, es por un informe que manda el juzgado quinto de sentencia en un caso que no lo ha condenado. Entonces yo me imagino que el juzgado dijo, bueno, como no lo vamos a poder condenar y esta ley trabaja independientemente, lo cual es realmente un atentado jurídico, entonces avisémosle para que, como no vamos a resolver por esta vía, que resuelvan por esta otra vía. Pero eso ya realmente un ánimo de persecución, un poco lo que la señora dijo, que le percibía que esto era venganza. Y yo realmente, dado el caso concreto de él, me parece que sí hay mucho tema de venganza. Pero siguiendo con la ley, va. Entonces, estos bienes que son bienes legales, si le aplican extinción de dominio, los confiscan. Y eso es inconstitucional. Y el funcionario que confisque responde personalmente por los bienes que confisque. Y la familia Flores va a poder rescatar todas esas propiedades, aún dentro de 5 años y aún dentro de 10 años, aún dentro de 20 años. Es decir, los funcionarios tienen que entender que deben actuar totalmente apegados a la ley y la Constitución, porque de lo contrario, pasan muchos años después y las consecuencias las viven ellos después. Yo creo que es un mensaje como para recordarles que hay que actuar con la ley y la Constitución en la mano. No es cierto que el fiscal, porque la ley diga que tiene que hacerlo, lo tiene que hacer. El fiscal cuando juramenta cumplir y hacer cumplir la Constitución. Precisamente fíjese que de eso quiero yo que hablemos, porque aquí lo discutimos en el debate jurídico, este tema en particular, y quien habló con contundencia, diría yo, quien habló claro y sin pelos en la lengua fue el doctor Nelson García. Y yo quisiera que lo escucháramos para que usted, en referencia precisamente a la responsabilidad que tienen los funcionarios a la hora de ser garantes de la Constitución, y en el caso particular, el jefe del Ministerio Público, el máximo jefe del Ministerio Público, ¿verdad? Escuchemos. Pero esto no puede ignorarlo el señor fiscal. Yo lo emplazo que no por medio de Twitter, sino en un debate, me demuestre que el artículo 11 de la Constitución, que dice que nadie puede ser privado de su propiedad, posesión y demás derechos, sin antes haber sido vencido el juicio, ese artículo es inferior a esa ley secundaria, pues. Y él, que es el delante de la legalidad de este país, ¿cómo se puede hacer el desentendido? Él es cómplice de estar aplicando una ley inconstitucional, de la cual tendrá que responder oportunamente. Y como ya hemos visto, aquí la justicia es un elemento del que huir es un acto de legítima defensa. ¿Sí? Doctor.
Pues mire, yo coincido con el doctor plenamente. El Sí. garante de cumplir la Constitución, dice. Es que el fiscal es el garante de la legalidad, pero por legalidad entendamos que incluye la Constitución. Es decir, esos dos literales que yo le digo, que donde dicen que se pueden quitar bienes que hayan sido adquiridos legítimamente porque no encontraron los bienes ilegítimos, le pueden aplicar extinción de dominio. Eso es inconstitucional, es confiscación. Pero hay otros dos elementos más que tiene la ley que hay que corregir. Primero, no habla de prescripción de la acción. Y en el caso concreto de nuestra legislación, la prescripción es una institución de seguridad jurídica. Para que la prescripción no funcione, la ley tiene que declararlo de esa manera. Es decir, así como dijo con los crímenes de lesa humanidad, no prescriben, también si se quería que esta acción fuera imprescriptible, tendría que decir no prescribe. Sin embargo, no lo dice, y ese es un tema delicado, porque de acuerdo con el Código Procesal Penal, la prescripción es, si no me equivoco, es de 15 años. Entonces, se tiene que proteger ese principio jurídico que es fundamental. Y hay otro elemento más, que es la retroactividad. La ley se plantea como que fuera una ley de tipo procesal y no de tipo sancionatorio. Pero sin embargo, ella misma en su definición se dice que es autónoma, es decir, no requiere de una decisión judicial que haya condenado para poder aplicar la extinción de dominio. Al ser autónoma, esa ley convierte a la ley en una ley penal. Esa es una ley sancionatoria. Y al sancionar, ya hay sentencias de la Sala de lo Constitucional que dicen que no importa en qué disposición se encuentre el tema de la no retroactividad o la retroactividad, si es en materia penal, no puede ser retroactiva porque la Constitución dice que no puede serlo. Entonces, el que me vengan a decir que esa ley se aplica retroactivamente porque es de procedimiento, pero se autodeclara independiente de cualquier otro juicio sustantivo, entonces claramente no puede ser meramente de procedimiento, tiene que tener un elemento sancionador. Y ese elemento es lo que la convierte en una ley inconstitucional al declararse que puede aplicarse para el pasado. Doctor, mire, ustedes hablan de por lo menos, o más bien usted maneja, y lo ha dicho claramente aquí, que la ley viola principios y garantías contempladas en la Constitución. Por lo menos tiene 4 violaciones a la Constitución, es lo que ustedes han advertido. Sí, de acuerdo. Que es lo que usted está planteando correcto. En este momento. Pero yo me pregunto, doctor, ¿y por qué es que los magistrados de la Sala de lo Constitucional, quienes pues se han autodefinido como los cuidadores de la Constitución, los intérpretes del texto de la Constitución, y usted ha visto cuántos fallos han dado, algunos polémicos, algunos que no les gusta a los partidos políticos, otros que han afectado a funcionarios públicos? ¿Por qué se ha tardado tanto la Sala de lo Constitucional desde su juicio de valor para poder hablar de una cosa o dar una resolución en referencia a una cosa que aparentemente es tan chiche, pues? Yo no sé. Primero que nada, que no conozco en qué basó el abogado Pérez Bennett, Luis Mario Pérez Bennett, sí, el planteamiento de la inconstitucionalidad. No lo conozco. Sé que este tema ha estado en discusión por meses en el foro jurídico, porque desde que se dio, se visualizó que tenía problemas de posible inconstitucionalidad. Por ejemplo, Fusades, cuando dio un informe respaldando la ley, pidió expresamente que se declarara el término de prescripción, y no se hizo. Todo parece que esta ley responde a una política más de carácter de compromiso para cooperación internacional, y la plantearon tal cual como la trajeron, sin hacer un análisis de la constitucionalidad propia del país. Como le digo, yo creo que la ley sí se necesita, pero no necesita convertir esa ley en una ley
Ahora, carácter ¿usted inconstitucional. considera que el camino que se está llevando en la Asamblea Legislativa de reformarla es el camino correcto? Sí, pero ojalá que lo hagan en la forma que de verdad se necesitan. Habían presentado una reforma para que si iban a quitar los bienes, que le pidieran permiso a los dueños. ¿Qué es lo que decía el fiscal? Que ¿Cómo y le de va a pedir ahí- permiso usted al...? Y de ahí donde el fiscal dice, ¿cómo le va a pedir permiso ya a los delincuentes? Y yo en esa etapa estoy totalmente de acuerdo con el fiscal. Simplemente es cuestión de autoridad. Lo que sí tiene que hacer la fiscalía es garantizarse que está hablando de un caso de fondos ilícitos y que los fondos ilícitos existen y están probados. Ese es el gran fallo Sí. que decía el doctor Nelson García, del fallo de que no se le está juzgando a la persona. Es decir, le pueden llegar a quitar los bienes y nunca se determinó que los fondos fueran ilegales. Yo creo que ese es un tema que sí debe revisarse, más en el caso concreto de la reforma por el que llamaron al fiscal y que él dijo lo que dijo, yo personalmente lo respaldo en esa parte muy puntual, no en todo lo demás. Hay colegas suyos que consideran que no debe ser reformando la ley el camino. La ley debe derogarse y debe hacerse una reforma al Código Procesal Penal, que es lo que opina, por ejemplo, el abogado Lisandro Quintanilla. Mire, técnicamente es lo que procede. De hecho, yo lo que creo que debería de plantearse es hacer una revisión completa y sistemática de todas las leyes en materia penal. Tenemos la ley antiterrorista, tenemos la ley antipandillas, tenemos la ley de delitos complejos, la parte que tiene que ver con la DAN, la ley antidrogas. Ahora tenemos esta distinción de dominio. Y lo prudente, creo yo, sería hacer un trabajo mucho más serio, más reflexivo, e integrar todo esto en el Código Penal o en el Código Procesal Penal, según fuera el caso, de tal manera que guarden una lógica. Por ejemplo, fíjese, si no me equivoco, se declara imprescriptible el secuestro dentro del Código, pero no se declara imprescriptible el asesinato. Y el bien jurídico dañado es mucho más alto. En la vida. En la vida. El secuestro, por supuesto, tiene unos elementos horrorosos porque juega con la vida del que secuestra, más la familia y todo el sufrimiento que eso significa. Está bien que no prescriba, pero entonces tampoco debería prescribir el homicidio. Pero no están armonizados. Entonces yo creo que todo este tipo de cosas debe revisarse. En el código, por ejemplo, ya existe una cosa que le llaman el comiso, que es cuando agarran a un ladrón, a un delincuente con los instrumentos que usa o con las ganancias que ha tenido y se las quitan. Ya existe un proceso. Puede ser que lo que necesitamos sea más bien reforzar el procedimiento que ya existe más que tener una ley. Yo creo que allí Lisandro está hablando con la técnica correcta. Lo que sucede, porque yo planteo más la reforma y no la derogatoria, Ajá. es que hacer una reforma del código es compleja. Entonces yo creo que por lo menos en el inmediato plazo lo que deberíamos hacer es una reforma que corrija los defectos que tiene la ley y ponernos ya como cuerpo jurídico a estudiar la posibilidad de sumar todas estas leyes en un mismo código. Mire, hay casos de casos, ¿verdad? Hay casos de casos. Por ejemplo, el caso de el señor José Adán Salazar, que inicia el proceso judicial, pero también inicia el proceso de la confiscación de sus bienes, sin haber habido juzgamiento. Pues sí, esa es la El parte. otro caso, le voy a poner tres casos. Otro caso, el diputado Reinaldo Cardosa, absuelto de un proceso judicial civil por supuesto enriquecimiento ilícito, inmediatamente, 24 horas después, dice él que ni lo dejaron sacar los calzoncillos, digo, ¿verdad? De su casa. Francisco Flores Pérez, ¿verdad? Que no ha sido vencido en juicio en referencia a la apropiación indebida que pudo haber hecho de 15 millones de dólares, que es lo que arenga la Fiscalía General de la República, y ya hay 12 propiedades confiscadas en el proceso de extinguirle el dominio, es decir, quitársela a esa familia.
Pero Fíjese, aquí, 3 casos ejemplarizantes. pero aquí hay que señalar una cosa más. En el caso de Francisco Flores, las propiedades ya estaban embargadas a la orden del juzgado. O sea, como una medida precautoria, cuando arranca el juicio, el juez de paz ordenó el embargo de todas esas propiedades. O sea, aplicar la ley de extinción de dominio sobre bienes que estaban embargados a la orden del juzgado quinto de sentencia era absolutamente innecesario, porque ya se tenía. Todo lo que falta en ese proceso es declarar si hubo daño y de cuánto fue el daño para determinar qué bienes o qué magnitud de los bienes deben ir a pública subasta. Entonces, ¿por qué usar la figura de la extinción? Solo es simple y sencillamente porque o ven que van a perder el juicio civil de la responsabilidad civil en el juicio quinto de sentencia, y entonces si hayan desesperados y vamos, aunque sea por este lado, lo agarramos, pero claramente en una violación importante de los derechos procesales. Y en el caso de Adán Salazar, yo entiendo que se ha acusado a los accionistas de Gumarsal de lavado de dinero. Pero no está probado que se haya sido la empresa la que haya hecho el lavado. Entonces, eso es un tema mucho más complejo, porque ahí hay varias personas en varios lugares, pero yo creo que aplicar extinción de dominio, ¿para qué es lo que ha pasado ahora? El CONAVO, no sé cómo se llama. El Consejo Nacional de Administración de Bienes. Ahora es a quien pasan esos bienes para ser administrados, y después de que termine el proceso de la extinción de dominio, este mismo consejo decide cómo repartirlo. Pero fíjese, veamos las cosas. Entran en Gumarsal, separan a la administración, ponen administración. Gumarsal es dos de las grandes compañías que trabajan cereal. Casi el 46% del mercado tenían ya. Entonces, resulta que viene y a los funcionarios que estaban manejando eso, nadie les vendía porque no le tenían confianza, no sabían de qué se trataba. Entonces, ¿qué pasó? El país empezó a observar alza en todos los cereales, porque ya solo quedaba una. Entonces, ante eso, ¿qué fue lo que ellos hicieron? Llamaron a la familia y le dijeron, mire, maneje usted la empresa, se la vamos a dar en la manera, me paga un alquiler, y resulta que antes de eso ya la empresa no tenía cuenta bancaria. Entonces vinieron ellos y le abrieron una cuenta bancaria, y ahora quien la maneja es la familia, tiene cuenta bancaria, sigue haciendo los mismos negocios que antes, solo que ahora le paga un alquiler al CONAV. Lo mismo está pasando con la casa del diputado que usted mencionó. Reinaldo Cardosa. Reinaldo Cardosa. Y que no le mencioné el caso de Elías Antonio Saca, ¿verdad? Porque también a él le aplicaron ley de extinción de dominio. Por eso, entonces, yo creo que este tema, como le digo, si usted ya sabe que los fondos fueron ilícitos, por ejemplo en el caso Saca. El caso Saca lo acusan como de 240 millones. Pero leyendo un poco más adentro de lo que es el requerimiento, realmente no son 240, es bastante menos. No sé qué tanto menos. Serán unos 80 millones. 90, millones, 90 recuerdo yo que llegaron a conocerse públicamente. Vaya, pero si eso fuera así, entonces lo lógico es que el juicio esté planteado sobre 90 millones. Puede ser que eso sea suficiente para que le quiten todo lo que le han querido quitar al presidente Saca. Pero el punto es que al confundir las cosas, la parte que es buena con la parte mala, lo que genera es incertidumbre judicial. Entonces yo creo que ese tipo de forma de manejar este tipo de casos es mejor que sea más sencillo, más expedito, que se refiere exactamente a lo que es. Y si por ejemplo hay fondos ilícitos probados o altísimamente probados, bueno, entonces que arranque el procedimiento de extinción. Pero siempre que se aplique a bienes que hayan sido adquiridos con esos fondos y no a fondos lícitos, porque ahí estamos entrando en la figura de la confiscación. Ok, vamos a hacer la primera pausa, doctor,
Yo quiero hablar específicamente de una cosa. Vaya, y creo que esto es como la almendra del asunto. Usted está diciendo, si hay un incremento en el patrimonio de los bienes de determinada persona que está siendo procesada por enriquecimiento ilícito, porque vea usted, son varias. Y en la sección de probidad, pues hay una gran cantidad que de hecho han tomado la decisión de que mejor esto ya no se ventile en lo público, sino que se va a manejar de una manera más discreta en las investigaciones. Pero, digo, siento que usted está de acuerdo en que el tema del incremento del patrimonio sea intervenido, lo que a juicio de las investigaciones y de los entes procesales jurídicos es lo que supuestamente se clavaron y no pueden justificar, ¿verdad? Pero no caerle a todo. Pero es que, sí, pero es que hay varios casos. Por ejemplo, si usted tiene una organización de narcotráfico y le prueban que usted tiene esa organización de narcotráfico y usted tiene un crecimiento muy alto de su patrimonio, que no ha pagado impuestos, no se justifica y todo, más o menos eso le va configurando de cuánto estamos hablando del dinero ilícito. Una cosa totalmente distinta es alguien que no está asociado con el narcotráfico, no está asociado con pandillas, no está en nada de eso, sino que simplemente se le está juzgando porque su crecimiento ha crecido sin tener una clara noción de por dónde vienen los fondos. Este caso puede ser o no ser un caso que debería terminar en extinción de dominio. Le explico por qué. Pero ¿por qué? Me va a explicar cuando regresamos de la pausa. Okay, perfecto. Y lo otro, lo que usted está advirtiendo, los funcionarios públicos son responsables patrimonialmente de la aplicación de la aplicación ilegal presuntamente ilegal de la ley de extinción de dominio. Y no solo los funcionarios, sino todos aquellos que participaron y hasta los familiares de esto, ¿verdad? Para poder resarcir el daño que se le hizo en determinado momento a alguna persona natural o jurídica, ¿verdad? Sí. De eso también entramos. Vamos a la pausa comercial y regresamos, seguimos conversando con el doctor Francisco Bertrán Galindo en esta mañana del lunes 3 de julio del año 2017. Regresamos. Y está más pulido. Ahí va Juan Calles, bien arreglado, desde temprano, más de tu lado. Más de tu lado te trae la divierta. Más de tu lado con la cosa que es cierta. Más de tu lado para hacer las tareas. Con más noticias contadas en 2 patadas. Más consejos para salir de aguas. Chambres más calientes. Y la diversión que más te llega. ¡Hasta mañana, pues! El nuevo más de tu lado. Bueno, doctor, nos quedamos en capítulo sobre lo que usted nos iba a explicar porque era necesario hacer la primera pausa. Le devuelvo la palabra. Bueno, yo le estaba diciendo que había que separar todo este tipo de cosas porque no todos los casos son iguales. En el caso de las personas que el crecimiento no lo justifica, ¿ante quién? Ante la autoridad, por supuesto. Pero tiene que haber una noticia crimen, tiene que haber algo que diga, sí, voy a hacer una investigación. Pero solo quiero que vean las implicaciones de este supuesto. Alrededor entre el 70 y el 75% de las empresas son del sector informal. Ese sistema de la economía trabaja fundamentalmente con efectivo. Entonces, esas personas, si es que van al banco, depositan efectivo. La mayoría de ellos no llevan contabilidad, la mayoría de ellos no hacen declaraciones en orden de IVA, ni siquiera cobran IVA, ni cosas de eso. En estricto sentido, todos ellos serían sujetos a ser investigados y penalizados porque simple y sencillamente con el dinero que compraron su casa es un dinero que lo compraron sin haber pagado los impuestos y entonces hay evasión de impuestos, le está debiendo al fisco, etcétera, etcétera, etcétera. Ese tipo de cosas son las que creo yo que hay que revisar.
Porque se puede prestar, esta ley se puede prestar para una persecución. Yo creo que hay cosas que hacen ese sentido y hay cosas que no. Creo que nadie discute, por ejemplo, que en la operación Jaque, la aplicación de la ley fue la correcta, porque claramente era una estructura dedicada a la extorsión, al robo, etcétera, etcétera, al sicariato, todo eso. Y es muy probable que, por ejemplo, en el caso de los barriles, aquellos famosos barriles, que aplicaron también la ley porque eran bienes abandonados. Está perfecto. Igual que encuentren lanchas, que encuentren motores, que encuentren aviones, todo eso está bien. El punto se nos complica cuando ya vienen a agarrar entes formales y les quieren aplicar los supuestos de estas organizaciones que son claramente informales. Entonces yo creo que eso es lo que hay que revisar, como le digo. Yo sí creo que se necesita una ley que de alguna manera permita reconocer que el origen de los bienes son ilícitos y que en consecuencia el Estado no reconoce el dominio. Eso está bien, pero hay que primero aclarar que debe decirse qué dinero son los ilícitos. Ahora, casi que todos los juristas están de acuerdo a que si alguien tiene crecimiento en su patrimonio y ese crecimiento, es decir, tiene más dinero o más dinero, más propiedades o más bienes de los que cuando entró, por ejemplo, a funcionario público, y no puede demostrar que ese crecimiento en sus bienes, en su patrimonio, en su dinero, entonces ahí estamos claros que hay que aplicar la ley. En el caso del funcionario público estamos claros, porque la Constitución así lo dice, ¿verdad? Es decir, que el funcionario público tiene que demostrar que su crecimiento de patrimonio estuvo de acuerdo con los ingresos que tenía. Ahí no hay discusión, pero hay otros temas. Por ejemplo, la Constitución dice, las acciones, no dice la acción, las acciones que se ejecuten para juzgar el enriquecimiento sin justo título o sin justa causa, no recuerdo, prescriben en 10 años. Pero dice las acciones, no dice la acción de enriquecimiento. Eso no lo dice la Constitución. ¿Qué quiere decir? Que cualquier acción vinculada con un crecimiento patrimonial de un funcionario que pase los 10 años, ya no pueden revisarla. Es decir, eso es lo que le mete presión a la Corte Suprema para que los análisis los haga dentro de los 10 años. Pero esos son los funcionarios. Ahora, el problema es que la ley, que es la que estamos hablando, lleva el que si usted no justifica su riqueza ante preguntas del fiscal, su riqueza es ilegal. Pero aunque sea particular, por eso es que le digo yo, si usted agarra a todos los que venden cereales poquiteros en Zapotitán y les pregunta de dónde le vienen los fondos y dónde están los recibos y cuánto IVA pagaron, si declararon renta, todos le van a contestar que no. Entonces todo lo que tienen es ilegal y todo lo que tienen le pueden aplicar extinción de dominio. Estoy hablando de los agricultores de Zapotitán, pero lo podemos hablar de los que negocian vacas, los que negocian cerdos, podemos hablar de los que tienen tiendas en la calle, que venden cantidad de cosas, y lo podemos hablar con los dueños de buses. Es decir, los podemos aplicar este concepto de que el ciudadano me tiene que demostrar a mí que su riqueza es legítima, que yo creo que ahí hay un error conceptual. El Estado debe tener herramientas fundadas de decir que mi enriquecimiento es ilícito. Y una vez eso sea así, entonces sí procede que me digan, justifíqueme. Pero no es que simple y sencillamente porque, por ejemplo, hoy han salido unas fotocopias ahí de que los de un gobierno cobraron algo, que los de este gobierno cobraron otro. Los sobresueldos. Sí, pero por ejemplo, no puede usar... Que uno le llaman gastos de representación y otros sobresueldos. Pero como sea, el punto no es ese, el punto es que la Fiscalía no puede darle a eso una categoría de noticia crimen porque no hay un elemento de crimen todavía. Distinto es que la sección de probidad le mande y le diga, mire, aquí le estoy certificando todas estas fases del proceso donde claramente se ve
que aquí sí hubo ilicitud en estos ingresos. Entonces la Fiscalía va y arranca. Ahí está bien. Pero en esta locura que andamos ahora de que la tal ley es autónoma, es independiente de cualquier juicio civil de enriquecimiento ilícito, penal, de enriquecimiento ilícito, peculado, Sí, lo que fuera. que por eso cuando usted lo absuelven de algún proceso judicial por enriquecimiento ilícito, como es autónoma, le aplican la ley de extinción de dominio. Entonces, ese es el punto. Entonces yo creo que esas son las áreas que tenemos que corregir, de tal manera de que no estemos sujetando al ciudadano a un doble juzgamiento y a que se viole su principio Ahora, de inocencia. doctor, ¿por qué creo yo que se toman con bastante ligereza, diría yo que hasta con desenfado y hasta desinterés, los funcionarios, funcionarios que están aplicando esta ley, sabiéndose presuntamente que están haciéndolo de manera inequívoca y están aplicando una ley que es contraria a la Constitución, y que la misma Constitución dice que a todos aquellos que apliquen esta ley van a tener responsabilidad pecuniaria, es decir, van a tener que responder personalmente con resarcir el daño, pero parece ser que eso como que a nadie le interesa, doctor. El argumento de ellos es que ellos están actuando en base a una autorización expresa de la ley, y la ley efectivamente se los da. Pero yo solo quisiera mencionar un caso que pasó hace poco, que ya nos olvidamos. En el gobierno del señor Funes se hizo una presión con el fiscal que recibía sobresueldos del presidente, el fiscal Martínez, y arrancaron metiéndole una demanda penal a todos los funcionarios de la CEL que habían participado en la decisión de venderle las acciones a los italianos en Enel. Esa decisión se hizo en base a una ley. La ley decía cómo hacerlo. Entonces los funcionarios que la hicieron pensando que esa ley decía eso, y entonces lo hicieron. 14 años después, el fiscal les da orden de captura y le mete juicio penal a toda la junta directiva de la CEL, a toda la junta directiva de la GEO, al ministro de Economía en esa época, 14 años después. Lo que yo quiero decir, que ese precedente cuando pasó, yo dije, aquí están juzgando una política pública, porque había una ley que lo decía. Sin embargo, el fiscal le metió orden de captura ignorando la ley. Entonces ahora póngase a pensar en esta ley, que es bastante más obvio, que todo el mundo está diciendo, hay inconstitucionalidad, hay confiscación en esto. Y ante esa situación viene la Fiscalía y en lugar de hacer lo que le toca, es decir, declarar inaplicable esos dos incisos y actuar solo en las otras cosas donde está claro que el bien es ilícito, en vez de hacer eso, que es lo que le tocaría hacer, viene y se aprovecha de esos dos incisos para ir a perseguir bienes lícitos. Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que hay que llamarle la atención a los funcionarios y decirle, ojo, ya se han visto casos en que 10 años después, 15 años después, les pueden estar viniendo los juicios por responsabilidad de la confiscación y a que regresen los bienes de la confiscación. Hay un caso famoso de hace unos meses, hace unos años, de un banco que embargó una finca ganadera. Resulta que se lo dieron el bien al banco, pero resultó que la administración del banco fue mal hecha. Y entonces en cuestión de 15, 20 años, el banco perdió una demanda por 100 millones por los daños que le había causado en el manejo de la finca. Entonces, ese tipo de cosas creo yo que hay que comprender, que hay que actuar con sabiduría, con conocimiento de la Constitución, de tal manera de que no nos expongamos después a andar en estas discusiones dentro de 5 años, dentro de 10 años. O que los quieran topar, pues, porque la gente también, sabe usted, que aquí esto es de coyuntura, ¿verdad? Y de quién puede estar en los cargos, pues, y los cargos no son para siempre, ¿verdad?
e iniciar estos procesos judiciales para la gente que se ha visto dañada por aparentemente una aplicación indebida de una ley como la ley de extinción de dominio. A eso es a lo que usted está refiriendo, ¿verdad? Y que la Constitución dice claramente que es imprescriptible. Entonces, o sea que no tiene límite en el tiempo y en el espacio. Pueden pasar 15 años y de repente los fiscales que están ahora metiendo estas demandas, los jueces que están considerando y están validando que las dos incisos son constitucionales, pueden estar después expuestos a unos juicios donde tengan no solo que regresar las cosas, porque probablemente ya se las habrán vendido a terceros o lo que haya sido, pero entonces van a tener que tener demandas completas que pueden terminar en temas penales. Entonces, yo lo que creo es que ante este tipo de situaciones, los abogados que tienen la misma formación que tengo yo, deben ver que si hay un indicio de posible confiscación, se abstengan y que actúen con el resto de la ley. Esa parte que no es inconstitucional o que no está en discusión su constitucionalidad. Muy bien. Vamos a la pausa. Doctor, tengo 3 temas más que quiero conversar con usted. Ya los partidos políticos prácticamente están dando a conocer los listados de las personas que van a ocupar los puestos para ir a competir por cargos de elección popular. Pero fíjese que como en toda competencia, ¿verdad? Unos han quedado fuera, otros quedado dentro, pero alrededor de la democracia interna de los partidos. ¿Sobre qué base? Sobre la base de lo que dice también el Tribunal Supremo Electoral. Dice el presidente del tribunal que le va a aplicar la ley a quienes sean obstáculos en el proceso electoral que se avecina. Y hablar un poco sobre el análisis que usted hace a ya 6 meses de este 2017 sobre el tema de la violencia y la criminalidad. Con esas 3 cosas para ir a la conclusión, y vamos a ir también a leer comentarios en redes sociales y para interactuar con la gente en el segmento de Opinión Ciudadana a través de las 2 líneas telefónicas. Pausa comercial, no me cambie. Alcanza tu superación montando tu propio negocio, aprendiendo estilismo y colorismo profesional en el Instituto Superior de Cosmetología Gustavo Adolfo. Cursos impartidos personalmente por Gustavo Adolfo y personal altamente calificado. Infórmate al 2515-0459 y 2124-0174 y consulta por nuestros horarios. Vaya, fíjese, doctor, qué bonita e interesante se está poniendo la cosa, ¿verdad? Porque lo último es que han quedado fuera, por ejemplo, en el caso de el FMLN, inconformidad, y algunos hasta están amenazando con ir a la sala de lo constitucional, ¿verdad? Caso San Miguel, concretamente, porque se ha desplazado a un candidato. En el caso de Arena, ayer se conoce también el listado de los aspirantes a diputados, y han quedado ahí varios fuera, ¿verdad? Y ya comenzaron también las reacciones. ¿Qué opina usted sobre estos procesos de democracia interna de los partidos, doctor? ¿Usted cree que esto es changoneta, es fantoche, es simplemente, o sea, cualquier cosa, pero menos una verdadera elección o un verdadero ejemplo de democracia interna? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo creo que un ejemplo de democracia interna no lo son. Y no lo son en parte porque el sustrato sobre el cual se debe basar una elección interna democrática no existe. En el caso del FMLN está claro que su línea es más estalinista y entonces ellos deciden al estilo antiguo, ¿verdad? Como lo hacían en Arena, casi levantando la mano. Arena es quizás quien más ha tratado de entender cómo hacer esto, pero también queda claro, después de lo que hemos visto estas últimas 2 semanas, que le falta muchísimo por avanzar en el tema. Es decir, gran parte del problema de Arena es que
nunca necesitó tener una base oficial de los afiliados, lo que le llaman el padrón. Porque toda la gente que simpatizaba con Arena se sentía que era de Arena y nadie le andaba pidiendo, te inscribiste, no te inscribiste, tenés carnet o no carnet. Eso ahora tiene sus repercusiones porque hay personas que han intentado correr y no los han dejado porque no se inscribieron en el tiempo X, en el tiempo Y, cosas que pueden ser hasta casi formalidades. Pero lo que está quedando claro, creo yo, es que hay un juego ahí adentro de que está como tratando de mantener la condición anterior cuando no se votaba por voto secreto y está teniendo que sean las estructuras partidarias las que controlen las candidaturas. Creo que eso es algo que todavía le falta superar a Arena, no sé en cuánto tiempo, pero ojalá que en el proceso no se divida, porque yo le he insistido a varios amigos míos que recordemos lo que le pasó a la democracia cristiana. Y la democracia cristiana, que era en su época era el primero y segundo partido, se quebró por las primarias. Cuando empezaron a hacer las primarias, no tomaron el cuidado de proteger el padrón. Y entonces empezaron este tipo de cosas. Yo quito a este porque me cae mal, o este porque va por el otro, y me invento el por qué lo quito. Es decir, busco una razón, pero realmente lo quito porque va en contra de mis amigos o del movimiento otro que va. A la larga eso llegó a ser tan grosero, yo recuerdo todavía las noticias televisivas de la época, que la democracia cristiana terminó lo que es ahora. Es un partido pequeño, no tiene significancia en todo el territorio, y fue derivado por haber manejado mal un proceso que en aquella época, que era claro, era un intento importante, pero no lo supieron plantear, no lo pudieron estructurar bien, y el daño que les hizo fue severo. Ojalá que en Arena no se repitan estos procesos, porque de repetirse lo que va a hacer es que va a entrar aparentemente sólido con sus bases, pero débil con el pueblo. En Entonces, definitiva, creo que es un tema. Porque fíjese que vaya, el último de los casos es la polémica porque le dejaron fuera a los 3 compañeros de fórmula de 3 diputados, ¿verdad? Juan Valiente, Margarita Escobar y Juan Wright, claro. y Johnny Wright. A ellos, bueno, que en realidad en español es Juan Wright. Johnny Wright. Entonces, pero hay inconformidad, doctor, porque aparentemente ellos consideran que no hay una justificación de peso para que el Consejo, el CEN de Arena los haya dejado fuera. O sea, yo no conozco la casuística, o sea, Sí. que no le puedo decir Claro. si había razón procesal para que se hiciera o no. Estoy tratando de ver la razonabilidad política de las cosas. Y creo que tratar de sacar gente, por ejemplo, iba una joven, creo que de suplente de Juan Valiente, una joven que ha sido muy activa en movimientos ciudadanos, Betancourt, Aida Betancourt, que tiene muy buen prestigio, se le conoce, escribe bien, tiene una buena personalidad, que era alguien que hubiera sumado importante para jalar votos, no de la parte dura del partido, sino la parte que simpatiza, pero que no es de la estructura. A ella la sacan, no sé si con razón legal o no, pero el punto que eso era algo importante, porque era motivar a gente que ha estado en la sociedad civil a que se metan en los partidos políticos, que es la forma de remozar la política, no es haciendo movimientos ciudadanos que no se integren a la política. Entonces yo creo que, por ejemplo, eso visto desde fuera políticamente, yo pensaría que es un error. Puede ser que hayan motivos de regulación, pero es que pasa demasiado. Pasó con el candidato a alcalde que quería ir a pelear por San Salvador, por Santana, por varios otros lugares antiguos, Cucatlán, y se quedaron afuera. Coincidentemente todos iban contra figuras reconocidísimas del partido. Claro. Entonces, yo creo que ese tipo de cosas no manda buena señal, aunque puede ser que haya argumentos A, B, C, Y, Z, pero quitarle, allanarles el camino a los líderes clásicos del partido no creo que sume.
Creo que eso, más que todo, da la sensación de que las estructuras siguen siendo débiles. Pero bueno, habrá que estudiar ya la casuística concreta a ver qué fue lo que pasó. Sí. Fíjense que precisamente ya lo último de esto, porque en realidad quiero pasar a otros menesteres. En realidad, algunos líderes de Arena antiguos, digo, como por ejemplo el exdiputado Eduardo Barrientos, en el caso de esta muchacha Betancourt, dijo, no tiene las credenciales después de pronunciarse en contra del mayor, y Arena, si no le gusta el partido, que busque otro. Aida Betancourt, como ciudadana comprometida, me animo a participar en política acompañando a Juan Valiente en su labor legislativa. Viene y reacciona Johnny Raisol y dice, si Aida no tiene credenciales necesarias para participar en política con Arena, yo tampoco las tengo. Entonces, no es tan chiche, o sea, la polémica dentro de Arena es que en una competencia es de dos y siempre hay uno que termina trasquilado porque no gana, ¿verdad? Pero aquí parece ser que no ha convencido a ciencia cierta las razones por las que han dejado fuera a estas personas. Es que lo que yo creo que está en juego es si la política de renovación que inició Mauricio Interiano con Edwin Zamora, con el Congreso, cuando empezó toda esa redefinición de los perfiles de los candidatos y todo, si a esa renovación que iba bien, ahora resulta que se le tiene miedo, entonces ahí sí van a haber problemas. Porque yo, Aida Betancourt, yo la conozco en lo personal, es una persona con altísimas credenciales. Ahora, que en algún momento haya tenido discusión o no con la parte histórica del partido, en algún otro momento, fundador principal del partido. Pero es que yo creo que eso tenemos que verlo en la perspectiva de los tiempos. Si lo que queremos es que Arena sea el representante de la derecha política, por llamarlo de una manera, pues usted tiene que abrirse. Y tiene que abrirse de una manera más radical y más de frente. Ahora, si la idea es que Arena siga siendo representante de la tradicional derecha que ha estado en Arena, pues bueno, entonces lo que se está haciendo es lo correcto. Pero corremos el riesgo de que ese otro sector, ese 60% que anda fuera de los partidos, empiece a tomar opciones que nos lleven más temprano que tarde a que los dos partidos grandes implosionen. Entonces, yo creo que eso al país no le ayuda. Sí. Fíjese, necesitamos partidos fuertes. Ajá, sí, ¿quiénes han salido afectados? Juan Valiente, Norman Quijano, Margarita Escobar y Johnny Wright, porque sus suplentes se quedaron fuera y en su lugar nombraron a otros, ¿verdad? Entonces ahí está la polémica alrededor de esto último, que digo, a lo mejor el Consejo Electoral Nacional, el CEMBA, va a dar sus explicaciones de referencia a eso. Pero yo le quería preguntar, doctor, ¿qué opina de las declaraciones del presidente del Tribunal Supremo Electoral de aplicar la ley a quienes obstaculicen? Yo incluso voy a plantear dentro del organismo colegiado que apliquemos el tenor literal de la ley, porque todo aquel que obstaculice el proceso electoral y ellos están obstaculizando, manifestó Livo durante una entrevista en la radio Maya Visión. Está hablando él de la Sala de lo Constitucional y de algunas organizaciones de la sociedad civil como Aliados por la Democracia, Concertación Democrática y ahora esta organización que se llama Decide, que han criticado que a estas alturas y con el retraso que hay no se ha contratado a la empresa que estaría dando el soporte para el conteo con tecnología de los votos. Bueno, yo creo que las cosas hay que tomarlas de donde vienen. Estamos hablando que una declaración en la radio del Partido Comunista de un funcionario del Partido Comunista, que dice que no lo es, porque por eso está en el tribunal, pero viene de una reconocida trayectoria. Bueno, él lo ha negado como gato panza arriba. Está bien, pues tiene que hacerlo, pero su trayectoria es bastante clara y su relación de dependencia funcional con una diputada también es bastante clara. Entonces, el punto acá está en que eso lo que quiere decir es una manifestación más, y óigase bien lo que quiero decir, más de una política de autoritarismo que está siguiendo el partido FMLN de todas sus instancias en el gobierno. Y yo creo que a esto hay que ponerle
luces claras y directas, porque estas posiciones de autoritarismo, con esas excusas, con esas posiciones, es que ha venido justamente el gobierno y el partido diciendo que los culpables acá son la Sala de lo Constitucional, Arena y los ricos. Con ese discurso se han permitido llevar al país al impago, a tener que pagar como 4 puntos más de interés la deuda pública, con un desastre fiscal importante, con un desastre operativo importante, es decir, hospitales sin medicamentos, escuelas sin recursos, con muy poca calidad, es decir, los principios, la base política de los estados, que es educación, salud y seguridad, tienen unas deficiencias importantísimas. Entonces, ese gobierno que nos está llevando a ese proceso, ahora resulta que manda la amenaza desde el Tribunal Supremo, es decir, los que se oponen a las elecciones, claro, se oponen a las elecciones en la forma como lo quieren ver ellos, porque no es que van a sancionar al proceso interno del FMLN en relación con lo que pasó en San Miguel, por ejemplo. Allí no, el otro le va a tocar irse a la Sala de lo Constitucional. Entonces, no, van contra todos aquellos que están pidiendo democratización. Ese tipo de mensajes, viniendo de donde vienen, hay que verlos con gran cuidado y mucha preocupación. Muy bien, voy al teléfono porque ya están sonando las líneas al segmento de Opinión Ciudadana y dejo nada más pendiente su valoración alrededor de violencia, criminalidad, 6 meses ya en el año que cruzamos, 2017. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Solamente quería hacer un comentario breve. Adelante. Relativo a la reunión o la cogitación de Ghana. Para mí lo que Ghana demostró a todos los partidos y a propios y extraños es el acto cívico y engalanó en los principios de Sócrates, padre de la democracia. Ahí, como digo yo, no se tiraron los platos sobre la cara, ni Gallegos tuvo un ventilador con lodo tirándole a todos, no. Ahí fue un horizonte democrático en el cual, doctor, podía tomarse en cuenta. Segundo quiero ser corto y breve. Yo no soy de Arena, pero me da lástima despreciar unos elementos como es del señor Javier Simbán y Callejas. Yo le invito a ellos dos a que se incorpore a Ghana, porque esa gente es la que necesita el país abiertamente. Muchas gracias, Natán, por haber dado la oportunidad. Sí, cómo no. Y bueno, Ghana terminó ayer su proceso interno para San Salvador y aparentemente pues lo hicieron con orden, pues, con orden. Ahora, digo, la situación es sobre lo expuestos que están los partidos políticos para que en realidad cumplan con la ley de partidos políticos y no hacer de esto, como digo yo, una changoneta o no querer cumplirla, porque como acuérdese que venir con cambiar lo que se venía haciendo del pasado cuesta, ¿verdad, doctor? Sí, voy a más llamadas. Buenos días, su comentario, ¿de dónde me llama? Le llamo de San Salvador. Adelante, amigo. Con relación a los partidos políticos y especialmente Arena y Ghana, sí, mi opinión es que si bien en Arena a lo mejor no se están haciendo las cosas bien, pero tampoco debemos de apoyar otros partidos que son digamos aliados del FMLN. Debemos de hacer un frente común y evitar que nuestro país caiga en manos del totalitarismo. Si bien es cierto que Ghana llenó algunas expectativas al principio, pero sus hechos dicen todo lo contrario, porque fue un fiel aliado del FMLN, y aunque ellos quisieran maquillar que no, que estaban con el pueblo,
su fin yo creo que era otro, o yo no sé por qué, siempre ellos favorecían en la Asamblea Legislativa al FMLN, y debemos de tener mucho cuidado para estas elecciones, pueblo salvadoreño. El único que ha mostrado su jerarquía y su ideal se llama Will Salgado. Es el único de Ghana que para mí, creo que para mucho pueblo de El Salvador, Will Salgado ha mostrado su firmeza en lo que él cree. Muy bien. Pasen buenos días y gracias por la participación. Muy bien, perfecto. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días, felicitarlo por su programa. Y mire, es una duda bien grande que tengo y es una pregunta para el doctor Galindo. Esa ley de extinción de dominio, yo lo he estado oyendo a él, que tiene un montonote de errores. Esa ley que no la hicieron abogados capaces, que la hicieron médicos, ingenieros, gente que desconoce las leyes, porque ¿cómo es posible que si la hicieron abogados la hayan dejado con ese gran montón de errores que ahorita no se pueda aplicar, o que si se aplica tenga que remendarse en el futuro para que las personas, entre comillas, afectadas puedan recuperar lo que se les ha quitado? Entonces, ¿quién hizo esa ley? ¿Abogados, conocedores de la ley o gente ignorante? Sí. Muchas gracias. Buena pregunta, pero tenemos más llamados y ya le voy a dar un par de insumos también, porque algunos dicen que esto fue una ley canje, ¿verdad? Una ley canje. Así, expresiones porque ha venido una inversión importante y que por eso fue que se aceleraron los diputados a poder aprobarla. Aunque bien interesante lo que dice la señora en referencia a quienes fueron los que asesoraron para hacer esto, o no se asesoraron los diputados porque hoy van a corregir la plana y quieren corregir la plana. Buenos días, su comentario y dónde me llama. Le hablo de Sonsonate. Buenos días. Adelante, amigo. Le hablo de Sonsonate. Ajá. Yo quiero hacer énfasis en que la ley es la ley y hay que cumplirla. La Constitución es la Constitución y hay que cumplirla. El problema es que a veces las ideologías, los sentimientos causan nostalgia y melancolía cuando esta ley se aplica, cuando la Constitución se aplica. Y estaba viendo ahí en el doctor Galindo, en el tema de la extinción de dominio, lo estaba viendo bien triste. No ha hablado con el ímpetu que él habla, en la forma como habló ella por últimamente, en relación a los partidos políticos, refiriéndose directamente al señor, ese presidente de ahí del tribunal. Entonces, se oye bastante tímido, pues. Tal vez, no creo yo que sea porque tal vez él piense de que pudiera tener algo, él, en ver que pagar algo, por haber sido funcionario de gobiernos anteriores, pero tal vez sí por amigos, pues, amigos, compadrazgos, pero la ley es la ley, doctor, la Constitución es la Constitución. Gracias. Ahí me ha llamado. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Buenos días. Aló. Adelante, mi amigo. De San Salvador. Adelante. Sí, solo es para decirle al doctor Beltrán Galindo que no se le olvide de que él en la época de Arena, cuando se hacían conveniencias con el partido PCN, PDC, también ellos eran aliados de Arena, y en eso pues ya se les olvidó y cuánto daño le hicieron al pueblo salvadoreño el señor Natán Vázquez. Muy bien, gracias. Buenos días, su comentario y de dónde me llama. Gracias, buenos días. Adelante. Fíjese que primero agradecerle como siempre, don Natán. Entendía yo por lo que le oí el sábado en las cosas como son, de que iba a haber otro invitado ahora, ¿verdad? No, señor, dijimos que era el doctor. Sí, bueno, de todas formas el doctor es una persona muy sabia en sus aspectos, el conocimiento de la política en nuestro país. Y yo solamente quiero decirle a una persona que habló del partido Ghana,
que no hace mucho el partido Gana estaba en contra de las resoluciones de la Corte de la Corte Suprema de Justicia, de la Sala de la Constitucional, cuando votó a favor de que el presidente no pidiera los permisos cada vez que viajara. Y ellos dijeron, bueno, ya votamos y hay que lo pongan una demanda en la sala. Allí, con eso nos demuestra lo que ellos siempre han hecho, que se unen al frente por intereses que ellos tienen. Acuérdense que ellos tienen funcionarios dentro del gobierno. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Vean, aprobaron la ley por unanimidad con 82 votos. La ley de extinción de dominio fue aprobada en noviembre de 2013 con el voto de 82 diputados de la Asamblea, la dirigida el diputado Cifrido Reyes. Su aval fue clave para que el país accediera a los fondos Fomilenio, programa financiado por Estados Unidos con 227 millones a través de la Corporación Reto del Milenio, más 82.2 aportados por El Salvador. La aprobación de la ley fue uno de los puntos que había señalado el senador demócrata estadounidense Patrick Leahy, quien mencionó en su momento que El Salvador debía trabajar para mejorar el clima de inversión jurídico en el marco de la aprobación del Fomilenio 2. Con la creación de la ley también fue creada el juzgado especializado más la unidad especial de la Fiscalía General de la República. Fue por la viabilidad del Fomilenio 2, dijo el magistrado René Hernández Valente. La ley es una copia de la ley colombiana y es necesario, es necesaria, preguntaron, no es copy-paste. Código de extinción de dominio Colombia, cuestiona Quintanilla, México, Perú, Argentina y Colombia tienen una ley similar. Doctor, lo del tiempo necesario para que pueda responder a las inquietudes. Bueno, primero que nada, creo que el tema del cansancio que dijo el amigo... es que él dio a entender que usted como que no está tan convencido de lo que dice. No, lo que pasa es que quiero decirle que creo que ando con los síntomas previos a... aquí nos va a pasar el doctor el H3N2. A esa gripe que ojalá que no sea eso. Vaya, primero Dios. Me siento con dolor de huesos para el caso. Eso por un lado. Por el otro lado, yo creo que el tema de la extinción, si bien es cierto, fue aprobado por unanimidad, pero yo sí creo que tuvo que haber una especie de canje político, porque no es posible que ni siquiera la observación que hizo Fusades de que se le incluyera un periodo de prescripción, ni siquiera eso se consideró. También, por ejemplo, hemos visto una reforma de la ley de lavado. La reforma de la ley de lavado ha llegado a casos operativos realmente insólitos, que compañías pequeñas tengan que tener un oficial de cumplimiento de una cosa que no les toca. Es decir, la ley de lavado está orientada a que aquellos negocios que tienen grandes cantidades en efectivo o que son negocios bancarios sean los que estén obligados a hacer los avisos y los informes a la Fiscalía y a la Superintendencia. Pero con las reformas que le hicieron, se fueron a que todas las sociedades están obligadas y tienen que llevar una serie de manuales, procedimientos, cosas que inclusive ni siquiera tienen base legal, pero toda la gente lo está haciendo, porque si no lo hace, vienen las represalias a través que le cancelan cuentas bancarias, que le quitan créditos y ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esos estados casi totalitarios, yo creo que hay que señalarlos, porque creo que hay que poner orden, pero el orden correcto. Hay que recordar que la Constitución dice que el ciudadano es libre y se le restringe su libertad en base a determinados derechos y en tanto que no se le violen sus derechos fundamentales. Pero entonces hay que tener cuidado con estas normas que vienen un poco por esas necesidades internacionales, lo cual es correcto. A mí eso no me molesta, como no me molesta que haya una ley de extinción de dominio, pero sí me molesta que dentro de la ley de extinción de dominio hayan criterios confiscatorios o hayan otro tipo de lógicas que violenten la Constitución. Yo creo que esas son cosas que debemos dejarla clara. Y está sucediendo por toda esta lógica pendular con que se mueve el país, que antes a nadie le pasaba nada y hoy a todos les pasa todo. Y pegan para los dos lados, ¿verdad? Entonces viene, pero en una acción de verdad loca, es decir, alocada más bien. Entonces creo que hay que llamar a la reflexión y hay que decirlo, porque de lo contrario lo que vamos a tener son abusos, y esos abusos, como digo, en el tiempo después se pagan. Entonces no hace ningún sentido. O sea, tenemos abusos para cierto lado y abusos para el otro lado. Entonces yo creo que más que si esto es un tema de ideología, si es un tema de partidos políticos,
es lo que fuera. O de cherada, ¿verdad? O de cherada. Lo que hay que hacer es hacer las cosas bien y arreglar las cosas bien. Poner la ley, en este caso de la ley de extinción, que es la que estamos hablando, ponerla en el nivel correcto que tiene que estar, que tenga un requisito de judicialidad, sea externo, porque hay una sentencia previa, o sea una resolución interna que el juez tenga que dar, o que no tenga elementos confiscatorios. 3, que tenga un plazo de prescripción adecuado o que se use los plazos vigentes. Y 5, que no sea retroactiva porque tiene efecto penal. Entonces, ese tipo de cosas para mí son simplemente 4 o 5 cosas que hay que corregir. Y si se corrige, creo que la ley va a tener toda la vida. Bueno, la pregunta que hacía un ciudadano, una ciudadana, es bastante también interesante. ¿Cuáles eran los abogados? ¿Quiénes? Y que si no fueron abogados, ¿quiénes? Mire, sí fueron abogados porque los trucos que le meten a la ley en la redacción para saltarse principios constitucionales solo pueden haber sido redactados por abogados. Pero son claramente, a mi gusto, tienen el concepto de fraude de ley. Por ejemplo, declarar que la ley es una mera ley de carácter patrimonial. ¿Y por qué es de patrimonial? Declararla de orden público. Allí hay un problema. Por otro lado, declararla que es meramente patrimonial y en consecuencia es retroactiva porque se aplica al momento que comience el juicio y no cuando sucedieron los hechos, también es un problema porque por el otro lado la ley tiene carácter sancionatorio per se, no es una mera ley adjetiva procesal. Ese tipo de cosas, por ejemplo, fueron buscados intencionalmente. Están redactados los artículos para que se crea que es una ley procesal, que es una ley que no tiene ningún problema, sino que es simplemente consecuencia civil de algo penal. Ese tipo de cosas denotan que fueran hechos por abogados que estaban siguiendo la instrucción de decir cómo me salto las reglas constitucionales haciendo una ley de este tipo. Hay abogados que funcionan así. Pero no debió de haber sido así, doctor, porque no es como saltarse la Constitución. No. Los abogados debieron de pensar en función cómo hacemos una ley que no vaya en contra de los derechos constitucionales. Pues sí, pero si resulta que este es un calco de la de Colombia, y déjeme decirle, Colombia lleva años discutiendo cómo extinguir el dominio, inclusive en casos de la llamada propiedad en función social. Ellos ya por los 80, comienzo de los 90, discutían que se puede extinguir el dominio simplemente porque una propiedad no cumpla la función social. Muy bien. Eso al final se les revirtió todo, pero vienen con esa lógica desde hace años. Esos son los colombianos, pero nosotros eso no lo podemos hacer. Ernesto Segovia dice, doctor, los políticos que les encanta es conseguir un fiscal que esté callado y que solo llegue a calentar la silla de ese cargo. La Constitución fue escrita para perseguir y oprimir al pueblo salvadoreño, pero no a los políticos y a las personas privilegiadas. Eli dice, burro amarrado y tigre suelto, ¿cómo se van a defender si le quitan todo y no tienen cómo pagar los abogados que los defiendan? Y Manuel Zacarías dice, entonces la Constitución protege el patrimonio incrementado con bienes ilícitos solo por el paso del tiempo. En el caso, vamos a ver, la Constitución no protege los bienes con fondo ilícito, pero sí protege la seguridad jurídica. Entonces debe haber una combinación entre las dos. En el Código Civil hay lo que se llama la prescripción ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es más corta, tiene periodos y generalmente no permite que algo de origen ilícito se legalice. Pero la de 30 años es así, acepta que aún la mala fe se perfeccione. Entonces, ya son conceptos jurídicos que vienen desde hace muchísimos años. Igual que pasa, como yo le explicaba, con el asesinato. El asesinato, pasado 15 años, ya no lo pueden perseguir. Entonces, lo que yo digo es que o la ley declara que es imprescriptible el tema de los fondos, o le fija una regla de prescripción. Lo que la ley no puede hacer es no decir nada y que los abogados interpreten que no prescribe. Eso no lo pueden hacer. Ese es mi punto. Perfecto, muy bien. Doctor, quiero agradecerle grandemente de verdad su deferencia a participar esta mañana en el programa.
Y bueno, queda abierta siempre la invitación para que usted atienda nuestro llamado. Bueno, muchas gracias y lamento la tristeza que señalaba el consulado. Espero que no se vaya enfermar, doctor. Y Oye. ojalá no lo contamine tampoco. No. Cruz. Que se vaya el diablo y que venga Jesús. Miren, antes de irme, y como este programa se caracteriza por esto también, quiero que pongamos estas imágenes que a mí de verdad, a mí me da un poco de malestar, me da un poco de no sé, de resentimiento de ver. Fíjense que esto es en la urbanización Altos de Boulevard, 5 días con un derrame de agua fuerte, agua potable, es lo más terrible, o sea, agua para el consumo humano. Y se llama a la Administración Nacional de Acueductos Alcantarillados y dicen que ya van a llegar, que ya está. Se ha reportado hasta la saciedad. La dirección es 54 Avenida Norte, Block 4, frente a la casa número 3. Por favor, don Marcos Fortín o su equipo, que sabemos que mira este programa, mande a reparar, se está desperdiciando el agua. Ese bien tan preciado que en ustedes que lo quieren confiscar con la nueva ley que han planteado los partidos de derecha en la ley. Entonces, por favor, yo repito y les digo, vayan por favor a reparar esta fuga. No puede ser que el agua se esté derramando y se esté yendo a la alcantarilla, se esté yendo a desperdiciarse teniendo tanta gente en necesidad del agua. Por favor, repito, vayan. Urbanización Altos del Boulevard. Ya van 5 días de derrame de agua fuerte, se llama la ANDA y no van. Solo dicen que ya van a llegar, que ya van a llegar. La dirección es, les voy a facilitar el trabajo, la dirección es 54 Avenida Norte, Block 4, frente a la casa número 3. Por favor, hagan el favor de ir a reparar esta fuga. Por favor, gente de Administradora Nacional de Acueductos Alcantarillados. Y usted, cada vez que tenga un video, mándenos por favor su video para poder nosotros hacer pública su denuncia y ayudarle, ser el vehículo, ser el mecanismo, el medio transmisor de su denuncia, para que también usted pueda mandarnos su video. Doctor, mire, qué feo esto. Terrible, qué lástima, la verdad. Sí, agua potable. Sí, imagínese usted. Bueno, hecha la denuncia, como digo, ya hemos cumplido con el tiempo estipulado. Mañana vamos a hablar de este tema, de los que han quedado fuera de las diputaciones en Arena. Hay que hacerlo necesariamente, analizarlo, y así que vamos a estar abordando este tema. El reprise de la entrevista Hablemos Claro, hoy en punto a las 10 de la noche. Acompáñenme, por favor. Se quedan con la programación regular de TVO. Devolvemos la señal hasta los estudios, hasta nuestra base de operación central allá en San Miguel. Y pues por favor, como siempre, todas las mañanas les digo, piense, pero por favor piense, analice y tome las mejores decisiones, que para eso es la entrevista Hablemos Claro. Buenos días para todos.